Cuando desperté, el mundo había cambiado. Todos se habían vuelto idiotas, y yo era la única persona normal que quedaba. No sabían cuánto valía un billete de $100. No tenían ni idea de usar un teléfono inteligente. Ni siquiera sabían usar un tenedor para comer. Estaba extasiado. Iba a salvar a la humanidad. Les enseñé matemáticas básicas, cómo cambiar de canal en la televisión, los pasos para cocinar y cómo sacar comida del refrigerador. Me convertí en una superestrella mundial. Me llamaban el salvador del mundo. Pero pronto descubrí que la situación se iba a poner aterradora. Todo empezó una mañana de martes cualquiera. Iba camino a la escuela, como siempre. En cuanto salí, un sedán pasó zumbando por la calle, desviándose hacia mí. Pasó a toda velocidad con un rugido, rozando por poco la pared de mi apartamento. Todavía temblaba, murmurando algunas palabras al coche que se desvanecía antes de apresurarme hacia la escuela, esperando cruzar la calle en un semáforo en rojo. Noté que todos estaban allí de pie, completamente inmóviles. ¿Por qué está tan lleno este cruce?, me pregunté. Pensé que tal vez había habido un accidente, pero estaban allí parados, congelados. Cuando el semáforo se puso en verde, empecé a caminar. De repente, alguien detrás de mí gritó, «¡Se mueve! ¡Se mueve!». Miré hacia atrás, confundido. Toda la multitud me miraba con cara de asombro, como si acabara de hacer un truco de magia. Los ignoré y me dirigí a la escuela. Pero al llegar a la entrada principal, me esperaba otra escena extraña. Docenas de estudiantes estaban de pie en el patio, con la mirada perdida, aparentemente perdidos. Vi a mi compañero Kevin Miller entre la multitud. Me abrí paso hacia él. ¿Qué hacen aquí parados? Ya va a sonar el primer timbre. ¿No van a clase? Kevin me miró con una expresión inocente y vacía. Quería ir, dijo en voz baja. Pero olvidé dónde está mi aula. Lo miré raro y señalé la credencial de estudiante, prendida en su polo. ¡Ay! Está escrita aquí. Último año, aula 301. ¿Qué te pasa? ¿Te quemaste el cerebro estudiando para los exámenes SAT otra vez anoche? Supuse que Kevin se había pasado la noche despierto con sus libros de preparación, sin decirme nada. Como el único chico de nuestra clase con posibilidades reales de entrar en la Ivy League, era la definición de un tirador. Sacaba sobresaliente en todos los exámenes mensuales y había estado entre los 10 mejores de la escuela, tanto en los exámenes parciales como en los finales, durante los últimos 3 años. Pero lo que Kevin dijo a continuación me dejó completamente atónito. Miró su identificación, se rascó la cabeza y me devolvió la mirada con auténtica confusión. ¿Qué dicen estas cartas? Pensé que me estaba tomando el pelo. Lo agarré del brazo y lo arrastré hacia el edificio principal. Cuando llegamos a nuestra clase, era un caos. Los niños gritaban y se golpeaban con los libros de texto. Entonces, nuestro tutor, el señor Davison, entró. El aula quedó en silencio. Todos se sentaron erguidos. El señor Davison se dirigió al frente de la clase y preguntó si habíamos terminado la tarea de la noche anterior. Un nudo de pánico me apretó el estómago. Recordé que me había quedado despierto hasta tarde jugando videojuegos, por eso me había despertado tarde. La tarea, por supuesto, no estaba hecha. Quien no la terminara, que se pusiera de pie. No le demos tanta importancia. Derrotado, eché la silla hacia atrás y me levanté. Toda la clase se giró a mirarme, riendo disimuladamente y susurrando. El señor Davison solo suspiró y negó con la cabeza. Sabía que serías tú, Leo. Ve a sentarte atrás. Tomé mi libro de texto y caminé con dificultad hasta el fondo del aula. Sonó el timbre y el señor Davison empezó la clase. Nos dijo que abriéramos nuestros libros de literatura en la página 58. La habitación se llenó del crujido de las páginas. Miré al chico a mi lado. Estaba manoseando su libro, pasando las páginas, completamente perdido. Me incliné y le di la vuelta a la página correcta. Aquí tienes. No esperaba su reacción. Sus ojos se abrieron de par en par y me miró como si fuera un extraterrestre. Lentamente, me levantó el pulgar. Genial, susurró. Me encogí de hombros y le quité importancia.
El señor Davison continuó la lección. Preguntó si alguien podía leer el poema en voz alta. El aula estaba en silencio. Todos miraban sus escritorios. La profesora llamó a algunos de los mejores alumnos, uno por uno. Sus respuestas fueron sorprendentemente idénticas. No sé qué palabras usar. Madre mía. Los miré con incredulidad. Eran los genios de nuestro grado. ¿Cómo era posible que no leyeran un poema sencillo? El señor Davison llamó a algunos estudiantes más, pero todos dijeron lo mismo. Al ver que el rostro del profesor se ensombrecía cada segundo, levanté la mano con cautela. Podía intentarlo. Y así empecé a leer. Érase una medianoche lúgubre, mientras meditaba, débil y cansado. Al terminar la estrofa, todos los estudiantes del aula me miraban con una expresión extraña. Era una mezcla de sorpresa, confusión y sospecha. El señor Davison me miraba con la boca abierta. Dijo algo que me dejó sin palabras. Solo reconocí las 3 primeras palabras. Tú. Puedes leerlo completo. Después de clase, me senté junto a la ventana, aturdido. Algo andaba muy mal. No dejaba de repasar mentalmente lo que dijo el señor Davison, y casi me hizo reír. Un profesor que solo sabe 3 palabras. Tienes que estar bromeando. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que era una broma elaborada que me estaban gastando. ¿Pero por qué? No lo entendía. En ese momento, sentí la necesidad urgente de ir al baño. Me levanté para irme. De repente, Kevin me bloqueó el paso. ¿A dónde vas? Pongo los ojos en blanco. Al baño. ¿A dónde más? Parecía aturdido, con los ojos abiertos. ¿Sabes dónde está el baño? Lo aparto de un empujón. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Pero para mi sorpresa, Kevin se puso increíblemente nervioso. Me señaló y empezó a gritar a todo pulmón. ¿Sabe que es una pregunta estúpida? ¿Sabe que es una pregunta estúpida? A juzgar por su expresión, uno pensaría que acaba de descubrir el sentido de la vida. Decidí que estaba completamente loco e intenté salir del aula, ignorándolo. Fue entonces cuando algunos de los chicos más grandes y atléticos de la clase, los deportistas, se me pusieron delante con caras serias. No puedes irte, dijo uno de ellos. Ya me estaba enojando y los empujé. ¿Y por qué no? Puede que su intelecto se hubiera desplomado, pero su capacidad de golpear parecía seguir intacta. En cuanto les puse la mano encima, me acosaron y caí al suelo, recibiendo una paliza. Bueno, no iré. No iré. Grité, protegiéndome la cabeza. Finalmente se detuvieron. Me llevé una mano a la boca, sintiendo el escozor en la cara y el sabor metálico de la sangre en el labio. Un momento después, el señor Davison entró corriendo. Pensé que mi salvación había llegado. Me puse de pie de un salto y señalé a los que me acababan de golpear. El señor Davison, Jake y sus amigos me acababan de atacar. Pero para mi asombro, el señor Davison me miró con ojos fríos y duros. Me señaló con el dedo y dijo, mirando hacia la puerta vacía, es él, el que leyó el poema completo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grupo de personas con trajes de protección irrumpió en la habitación, cargando con pulverizadores desinfectantes. Sin decir palabra, empezaron a rociarme con agua. Antes de que pudiera reaccionar, me cubrieron la cabeza con una gruesa bolsa de plástico negra. Sentí que me levantaban y me llevaban fuera de la escuela a un vehículo. Finalmente me entró el pánico. ¿A dónde me llevas?, grité. La única respuesta que obtuve fue un puño frío y fuerte en la mandíbula, y luego todo se volvió negro. Cuando recuperé la consciencia, estaba en lo que parecía un laboratorio. Estaba en una pequeña habitación sellada con paredes de cristal transparente. Afuera, unas personas con batas blancas me señalaban y hablaban entre ellas. Al verme despierto, un hombre mayor con gafas me habló por un micrófono. ¿Quién eres? Lo ignoré y me quité la bolsa de plástico rota de la cabeza. Me di cuenta de que tenía las manos y los pies atados, pero el nudo era un simple nudo corredizo. Lo deshice fácilmente. En cuanto me vieron liberarme, los científicos de afuera entraron en pánico y presionaron un gran botón rojo en su consola.
Las luces de mi habitación se atenuaron y las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear, acompañadas de una alarma estridente. Mientras intentaba averiguar qué pasaba, otro equipo con trajes de protección entró corriendo. Retrocedí a toda prisa. ¿Qué están haciendo? Esto es ilegal. Esto es un secuestro. Al oír mis gritos, el anciano de afuera volvió a hablar. ¡Todos fuera! El equipo de materiales peligrosos se retiró, dejándome solo y aterrorizado. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la voz del anciano volvió a sonar por el altavoz. Dime, ¿cómo leíste todo el poema? Estaba desconcertado y furioso. Acabo de leerlo. Es fácil. ¿No pueden hacerlo? Los científicos afuera guardaron silencio, murmurando entre ellos. Entonces el anciano preguntó, tranquilo. ¿Reconoces todas esas palabras? Solté una risa amarga. ¿Los reconoces? Me lo recito todo de memoria. Ahora, déjame salir de aquí o te juro que llamo a la policía. El viejo se rió entre dientes. Somos la policía, dijo. Acabas de decir que puedes recitar un poema entero de memoria. ¿Es cierto? Los miré, completamente desconcertado. ¿Por qué me arrestaría la policía por eso? Entonces me dijeron la verdad, absolutamente absurda. Ahora mismo, no hay nadie en el mundo que pueda reconocer más de 100 palabras. Tú eres la única persona que puede leer y comprender un texto completo. Necesitamos estudiarte. Estudiarme. Las palabras me dieron escalofríos. Mi mente inmediatamente se llenó de imágenes de bisturíes, mesas de operaciones y mi cerebro siendo cortado en finas secciones. Al mismo tiempo, lo que dijo, por increíble que fuera, empezó a darle sentido a mi día. El estudiante estrella se volvió imbécil, incapaz de encontrar su propia clase o leer. Los peatones que no entendían la luz del cruce peatonal. ¿Cómo? ¿Cómo me van a estudiar?, pregunté, abrazándome con aire protector. Un científico más joven, con gafas, le entregó un portapapeles al anciano. El anciano garabateó algo y lo levantó contra el cristal. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la respuesta a este problema? Si respondes correctamente, te dejaremos ir. Pensé que debía ser una ecuación increíblemente compleja. Pero cuando miré el papel, solo decía, 2 más 1 es igual. No podía creerlo. Esto es demasiado fácil. Lo pensé un momento y luego respondí con vacilación. ¿Son 3? En cuanto lo dije, el grupo de afuera estalló en cólera. Empezaron a hablar con entusiasmo, señalándome a mí y al portapapeles. Al observarlos, supe que era una actuación. Parecía que acababan de descubrir un nuevo continente. La voz del anciano estaba llena de emoción. No mentías. Eres un genio. Resultó que todo era una prueba de inteligencia. Me dijeron que no quedaba nadie en el planeta tan inteligente como yo. Abrieron la puerta y me dieron la bienvenida, diciendo que querían que les enseñara los números y las letras. Ver su devoción fanática fue inquietante. Me preguntaron si quería algo. Solo dije, solo quiero irme a casa. 4. Cuando llegué a casa, mis padres ya estaban dormidos. Me quedé en la cama, intentando procesar los absurdos acontecimientos del día. Finalmente, me quedé dormido. A la mañana siguiente, me desperté con una multitud enorme acampada en el jardín delantero de mi casa. Todos eran periodistas, poniéndome cámaras y micrófonos en la cara, haciéndome las preguntas más estúpidas imaginables. Señor, ¿es cierto que puede leer y recitar un poema entero? Señor, una fuente de la Agencia Nacional de Ciencias dice que usted resolvió el complejo problema que les llevó horas calcular. ¿Puede confirmarlo? Señor, me zumbaban los oídos. Mi pequeña casa estaba llena de gente. Un reportero se abrió paso hasta el frente. ¿Podrías enseñarme cómo abrir la puerta de un refrigerador? Lo miré fijamente. Te acercas al refrigerador y tiras de la manija. Para que lo entendieran mejor, incluso me acerqué a mi refrigerador y les hice una demostración. Todos asintieron, con caras de puro asombro. Entonces, otro reportero les ofreció 2 billetes. ¿Cuál de estos es de $100?
Puse los ojos en blanco, le arranqué el billete de $100 de la mano y lo levanté. ¿Este? De nuevo, quedaron boquiabiertos. Luego vinieron un aluvión de preguntas. ¿Por qué los elefantes comen con la nariz? ¿Por qué las cobras reales no llevan corona? ¿Qué hace una persona al cruzar la calle? Cada pregunta era abrumadoramente simple. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí de verdad. El mundo entero se había convertido en un planeta de imbéciles. 5. Dejé de ir a la escuela. Ya no tenía sentido. Además, después de que mi propio profesor denunciara a agentes del gobierno, no quise volver jamás. Gracias a la cobertura mediática, mi fama se disparó. Gente rica y poderosa de todas partes empezó a buscarme. Todos querían lo mismo, ser inteligentes como yo. Al observar a la multitud de élites adineradas e ignorantes, se me ocurrió una idea. Fundé una pequeña escuela en mi sala, ofreciendo clases presenciales. Pensé en dar clases en línea, pero pronto me di cuenta de que nadie sabía usar aplicaciones para pagos o donaciones, así que ese plan se fue al traste. Aún así, mis clases estaban llenas todos los días. Hice una fortuna. Con mi nueva fortuna, llevé a mis padres a una agencia inmobiliaria de lujo a ver casas. Gracias a mi fama, la agente de ventas nos trató como reyes. Estaba increíblemente entusiasmada. Señor Carter, ha llegado en el momento perfecto. Nuestras casas de lujo se están vendiendo increíblemente bien y los precios son fantásticos. Por favor, échales un vistazo y elige la que más te guste. La mujer, muy atenta y profesional, nos mostró una casa modelo en una exclusiva comunidad privada. Pero para mí, el dinero ya no era un problema. Agité la mano con desdén y señalé la mansión más grande de toda la urbanización. ¿Cuánto costaba? Esperaba que me dijera alguna cifra astronómica. En cambio, se quedó paralizada. Me miró con una expresión entre conflicto y vergüenza. No recuerdo el precio. Señor Carter, quizás podría hacerle una oferta. Me desconcertó la sugerencia, pero me recuperé enseguida. Pensé un momento, luego metí la mano en el bolsillo, saqué un billete de $10 y se lo tendí. ¿Será suficiente? Rió nerviosamente. Ay, señor Carter, qué amable. Sabe que no somos tan listos como usted. Por favor, no me tomes el pelo. Y así, sin más, compré la mansión más lujosa y amueblada de la comunidad por $10. Fue entonces cuando me di cuenta de que el dinero había perdido su significado en este nuevo mundo. Mientras hablaras bien, podías conseguir lo que quisieras por muy poco. Usé el mismo truco para comprar una flota de coches de lujo. ¿Coches de lujo? Lo tenía todo. De repente, me vi rodeada de admiradoras y groupies. Puede que fueran tontas, pero eran innegablemente hermosas. Me mudé con mis padres a la mansión y empecé a vivir a lo grande, lidiando con varias novias a la vez. En tan solo un mes, mi vida alcanzó su máximo esplendor. Pero justo cuando me sentía más cómodo, los científicos que me habían secuestrado aparecieron de nuevo. El anciano de pelo blanco, el doctor Thorne, me dijo que, como la persona más sabia del mundo, tenía la responsabilidad de asumir la responsabilidad de salvar a la humanidad. Le lancé una mirada que supongo que ya era suya. No seas ridículo, le dije. Soy un tipo normal. ¿Querías salvar al mundo entero? No, gracias. Me miró fijamente. Puede que sea lento, pero no soy tonto. Veo que no eres mala persona, Leo, pero no soporto ver cómo la civilización humana se paraliza o, peor aún, se hunde en el caos. Agito la mano con desdén. Mira a tu alrededor. El mundo parece estar bien, ¿verdad? Solo que todos somos un poco más lentos. La vida continúa. Él seguía discutiendo, insistiendo en que, ya que tenía la capacidad, no debería ser tan perezoso y complaciente. Le dije que no. Spider-Man. No había una cláusula de un gran poder conlleva una gran responsabilidad en mi vida. Yo era una persona normal, y además egoísta. Al final, se fue derrotado. No pudo ganarme una discusión. Mientras se alejaba, dijo que, aunque ya no podía leer libros ni resolver ecuaciones complejas, entendía una simple verdad: el mundo acabaría sumiéndose en la locura.
Y si no tomaba una decisión pronto, me arrepentiría. No le hice caso. Volví a disfrutar de mi nueva vida. Mi historia ya era noticia mundial. Todo el mundo en el planeta sabía quién era. Incluso me invitaron a participar en una competición internacional para demostrar mis habilidades. 6. Fue un espectáculo televisado que todo el mundo vio. Y yo era la estrella. La competición se celebró en el estadio deportivo más grande del mundo y se transmitió en directo desde la ciudad de Nueva York. La voz del presentador resonó. Y ahora, que empiecen los juegos. Primera pregunta, ¿qué número está entre el 3 y el 5? 4. Respondí sin dudarlo un segundo. Los demás concursantes en el escenario seguían con la mirada perdida en la pantalla, sumidos en sus pensamientos. Correcto. Segunda pregunta. Si quieres beber agua, ¿qué es lo primero que debes hacer? Coge un vaso, dije. Correcto. Tercera pregunta. ¿Qué es lo primero que hace una persona cada mañana? Abrir los ojos. Correcto. Increíble, gente. Ha respondido 3 preguntas seguidas. Para entonces, todos los demás concursantes habían sido eliminados. Estaba solo frente al anfitrión. Su expresión se tornó seria. Anunció ante la multitud que rugía. Y ahora, para la ronda final, retaremos al señor Carter con 3 preguntas del mundo de las matemáticas. Primera pregunta, si tienes 6 manzanas, ¿cómo las divides equitativamente entre 2 personas? Cada persona recibe 3. Correcto. Segunda pregunta. Hay 4 personas, pero solo una puerta. ¿Cómo lo logran? 1 a 1. Correcto. Es un milagro. Todo el estadio estalló en aplausos atronadores. Los focos me iluminaron. Este era mi momento. Hace un mes, ni siquiera podía soñar con esto, pero ahora estaba aquí, de pie a una altura que nadie más podría siquiera imaginar. Y ahora, la pregunta final, la pregunta más difícil de nuestro siglo. Por favor, díganos, ¿cuántos dedos tiene un ser humano? 10, dije con calma. Una oleada de gritos de alegría recorrió a la multitud. La gente vitoreaba, se abrazaba y levantaba las manos para contar. Gracias a mí, ahora sabían que tenían 10 dedos. Después de eso, mi nombre era conocido en todo el mundo. Pero ser el centro de atención no siempre es bueno. Con la fama venía el peligro. Mi actuación durante el concurso, respondiendo las preguntas en cuanto aparecían, fue demasiado para ellos. Era incomprensible. La gente empezó a susurrar que debía ser un extraterrestre o un robot avanzado. No di ninguna explicación. Cualquier intento solo me generaría más preguntas que no podría responder. Justo cuando me preparaba para volver a casa, sus militares me detuvieron. ¿Su razón? Era demasiado inteligente y fácilmente podría ser usado para iniciar guerras entre naciones. Me encerraron en una celda subterránea profunda. Lo curioso fue que ni siquiera se molestaron en cerrar la puerta. Pensaron que nadie, ni siquiera yo, podría escapar de una instalación tan segura. No fue hasta que salí despreocupadamente de mi habitación que me miraron con asombro y finalmente cerraron la pesada puerta de golpe. Le pregunté a su comandante por qué me habían arrestado. Eres una persona peligrosa, dijo. Si no te protegemos, tememos que otros se aprovechen de ti. Por una vez, estaban pensando con lógica. Pero nunca había considerado hacer algo así. Era un tipo normal cuyo objetivo en la vida era ganar dinero, comprar una casa y casarme con una chica guapa. Pero ahora, el mundo era diferente. Yo era la persona más especial del planeta. ¿Acaso eso no significaba que tenía el poder de cambiarlo? La advertencia del Dr. Turner resonó en mi mente. La paranoia militar me dio una idea. La sensación de ser diferente, de ser especial, despertó una nueva ambición. Quizás podría intentarlo. Quizás podría unir al mundo entero bajo mi liderazgo. No podía vencerlos en una pelea, pero sí podía engañarlos. Al fin y al cabo, eran tan tontos que se lo creían casi todo. Así que un día, cuando un soldado me trajo la comida, le agarré la mano y lo miré con puro terror. El mundo está a punto de acabarse, susurré frenéticamente.
Si no me dejas salir de aquí, no podré salvarte. Ya habían presenciado mi inteligencia. Se tomaron mis palabras al pie de la letra. La noticia se propagó por toda la cadena de mando, y esa misma noche me liberaron. Me llevaron a un lugar altamente secreto, un centro de mando lleno de líderes mundiales y altos mandos. Todos discutían algo en voz baja y seria. Escuché 3 palabras: amenaza extraterrestre. Un hombre de unos 70 años, un alto general, me miró con profunda preocupación. ¿Qué debemos hacer para evitar la destrucción del mundo? Les dije que debían destruir todas sus armas. Esa es la única manera de evitar que estalle la guerra. Alguien inmediatamente protestó. ¿Pero qué pasa si alguien nos ataca? Les expliqué con paciencia que pueden contraatacar con cualquier cosa que tengan a su alrededor. Un palo, una escoba, una silla, incluso el teclado de su computadora. Pensaron que lo que dije tenía todo el sentido. Y así lo hicieron. Desmantelaron sus arsenales de armas de alta potencia, y en su lugar, tomaron porras y tubos de madera. Luego me preguntaron qué hacer. Les dije que necesitaba regresar a mi país para formular la siguiente fase de la estrategia. Accedieron sin rechistar, y ese mismo día estaba en un avión de regreso a casa. Pensé que por fin había escapado de su control. Mi plan era construir mi propia base de poder y conquistar el mundo. Pero nunca imaginé que difundirían mi advertencia a todo el planeta. Casi nadie se detuvo a cuestionar si la noticia era real. El mundo enloqueció. Personas con alguna fuerza física tomaron todas las armas que encontraron y llenaron las calles, desatando sus instintos más primarios. La violencia estalló en todo el planeta. Las ciudades, antaño faros de civilización, se convirtieron en caldo de cultivo para la brutalidad. Nunca pensé que las cosas acabarían así. Cuando la gente finalmente agotó su ira contra la propiedad y los desconocidos, dirigieron su atención hacia mí. La mentira había salido de mi boca. Decidieron que yo era la raíz de todo mal. El mundo había sido pacífico y sencillo. Razonaron hasta que aparecí y todo cambió. La gente empezó a marchar por las calles, con pancartas exigiendo mi cabeza. Amenazaron con quemar mi casa, capturar a mi familia y ejecutarme en una plaza pública. En su lógica simple, creían que si yo moría, el desastre simplemente desaparecería. Fue entonces cuando supe que la había cagado a lo grande. Intenté contárselo a todo el mundo. Todo es mentira. Te estaba mintiendo. Por favor, vete a casa. Pero ya era demasiado tarde. Alguien entre la multitud señaló que, como les había mentido una vez, no podían estar seguros de no haberles mentido antes. Y tampoco podían estar seguros de no estarles mintiendo ahora. La lógica impecable me dejó sin palabras. De repente me di cuenta de que no eran del todo estúpidos. Simplemente eran poco sofisticados. Una chica se paró al frente de la multitud, sosteniendo en alto un cartel de protesta. «Destrúyanlo», gritó. El desastre empezó con él. La turba irrumpió en mi mansión, destrozándolo todo. Y en la traición definitiva, mis padres se unieron a la multitud que me buscaba. Pronto, me capturaron. Me quedé atónito por la traición de mis padres. Pero me miraron con asco y dijeron que no era su hijo. Era un monstruo. Sus palabras me impactaron como un puñetazo. Claro, desde su perspectiva, yo era la anomalía. Yo era el bicho raro. Todos los demás eran iguales. ¿Por qué tenía que ser diferente? En ese momento, me di cuenta de que quizá merecía morir. El viejo científico, el doctor Thorne, tenía razón. Si hubiera tomado una mejor decisión al principio, no habría terminado aquí, esperando mi propia ejecución. Pero justo cuando me resignaba a mi destino, alguien más habló. No deberíamos dejar que muriera tan fácilmente. Deberían ponerlo a trabajar para hacer cosas más útiles para nosotros. Esta declaración pareció calmar a la multitud. Empezaron a discutir para qué me deberían usar. Alguien dijo que sabe cruzar en un paso de peatones. Debería enseñar a todos a diferenciar los dos colores. Otra persona dijo que sabe matemáticas. Debería enseñarles a todos a contar. Las discusiones iban y venían como si creyeran que solo era capaz de hacer una cosa a la vez.
Entonces, una joven del público dio un paso al frente. ¿Por qué no podemos simplemente dejar que haga una cosa y todos lo imitamos? Una oleada de comprensión invadió a la multitud. Sabía demasiado. Así que decidieron que volvería a mi vida anterior. Iba a la escuela y todos me seguían, aprendiendo a medida que yo lo hacía. Pero pronto descubrieron un problema. Con todos en la escuela, no quedaba nadie para reparar la infraestructura de la ciudad. La red eléctrica empezó a fallar. Quedaban pocas personas para conducir camiones. Así que los estantes de las tiendas quedaron vacíos. El dinero se volvió completamente inútil. La comida empezó a escasear. Decidieron que era un mal plan. Empezaron a cundir las quejas. ¿Qué sentido tenía seguirlo a diario? Una vez hecha la pregunta, la respuesta llegó enseguida. Era inútil. Al principio era solo un estudiante de secundaria. Solo sabía conocimientos académicos básicos. No sabía cultivar. No sabía arreglar un circuito eléctrico. No tenía ni idea de cómo reparar un motor de coche. Poco a poco se dieron cuenta de que no era tan bueno como creían. En cuanto al desastre que había predicho que acabaría con el mundo, parecía haber sido olvidado. A nadie le importaba si era real. Y así, un día, todos simplemente se marcharon y volvieron a sus vidas. Volví a ser una persona normal. Me ignoraron por completo. Mis padres me habían dejado vivir lo que consideraban una vida mejor. Estaba completamente solo. Ni siquiera tenía dónde vivir. Vagaba por la ciudad, como un fantasma en mi propio mundo. Y por primera vez, sentí una profunda soledad. No era la soledad de la fama que se desvanece. Era la soledad de ser completamente abandonado por toda la humanidad. Empecé a pensar que ser demasiado inteligente no era tan bueno después de todo. Quería volver a encajar para ser uno de ellos. Pero no pude. No podía fingir que no sabía qué significaba una luz roja. No podía fingir que no sabía contar. Las cosas que eran tan comunes en mi antiguo mundo eran extraordinarias aquí. Ni siquiera sabía cómo había llegado hasta aquí. Estaba harto de esta vida. Y fue entonces cuando vi a los extraterrestres. Me refiero a extraterrestres de verdad. Estaban discutiendo cómo apoderarse del planeta. Como la gente de este mundo se había vuelto tan simple, se necesitaría un mínimo esfuerzo para obtener el control total. Me escondí en las sombras, escuchando su plan. Pretendían domesticar a la humanidad, criarla como ganado. Así, los humanos vivirían para siempre en sus pequeños mundos, guiados solo por el instinto. Mientras una especie no pudiera pensar críticamente, no representaba una amenaza. Planeaban cosechar a la humanidad en un año. Para entonces, la Tierra sería suya. Memoricé cada palabra que dijeron y corrí a contárselo a todo el mundo. Pero nadie me creía. Me miraban fijamente o simplemente ponían los ojos en blanco. Los medios internacionales se burlaron de mis afirmaciones. El hombre que una vez fue considerado la persona más inteligente del mundo ya nos ha engañado antes, dijo un presentador. No es una fuente creíble. Es el mayor mentiroso del mundo. El agente inmobiliario al que le compré mi mansión se presentó en una entrevista. Me compró una mansión por $10. Simplemente se aprovechó de mi ingenuidad y de mi desconocimiento del valor del dinero. Usó su supuesta inteligencia para engañarnos. Una a una, las personas con las que había interactuado se presentaron para denunciarme. Entonces me di cuenta de que todo lo que había hecho en mi momento de gloria se había convertido en un arma que ahora se volvía contra mí. Aún así, no me rendí. Seguí intentando decirles la verdad. Lo que digo es real. Tienes que creerme. Los extraterrestres van a destruir la Tierra en un año. Pero la gente lo tomó a broma. Bueno, dijeron. Esperaremos un año. Y si no pasa nada, algo te va a pasar. Su paciencia conmigo había llegado al límite. Y justo cuando había perdido toda esperanza, los extraterrestres me encontraron. Me miraron divertidos. Deberíamos agradecerte, dijo uno de ellos, si no los hubieras engañado para que destruyeran sus armas, conquistar este planeta nos habría llevado mucho más tiempo. Mis propias palabras me vinieron a la mente de golpe.
Había desarmado a toda la raza humana. Y, por supuesto, los extraterrestres lo habían planeado desde el principio. Todo el plan se puso en marcha en cuanto llegué aquí. Esto es simplemente una tierra paralela, explicó el extraterrestre. Te costó mucho esfuerzo traerte aquí desde tu propia dimensión. ¿Te gustaría ver cómo se extingue una especie? Verás, esto es todo lo que estás haciendo. Cuando una civilización pierde la chispa del pensamiento, está a punto de morir. El alienígena habló y activó su arma, un enorme rayo de energía dirigido al cielo. Una vez cargado por completo, el planeta entero sería aniquilado. Pero sus palabras también me dieron una idea. Me recordaron a una persona, el Dr. Thorne, el viejo científico que me advirtió que me arrepentiría de mis actos. Sabía que tenía que encontrarlo. Le pregunté al extraterrestre, si la humanidad vuelve a pensar por sí misma, ¿los perdonarás? El extraterrestre negó con la cabeza. La evolución biológica es un proceso. Una civilización inútil es irrelevante para el cosmos, a menos que puedan dar el primer paso hacia la ciencia. Creo que lo entendí. Esa noche, me escapé de los extraterrestres y busqué al Dr. Thorne por toda la ciudad. ¿Lo encontré? Debí haberte escuchado, dije. Debí haber contribuido al avance de la civilización humana, no solo haberme quedado de brazos cruzados. Me miró con tristeza. Vi lo que te hicieron, Leo. Lo siento, pero no puedo hacer nada para ayudarte. Negué con la cabeza. Este desastre lo tenía que arreglar yo. Ya no puedo hacer nada por la humanidad. Se lo dije, pero tú sí puedes. Tú puedes ser el próximo, y puedes hacerlo mejor que yo. Necesito que los guíes de vuelta al primer paso de la ciencia, o al menos de vuelta a ese camino. Le conté al Dr. Thorne todo lo que sabía, física, química, ingeniería, historia, todos los conocimientos básicos que había conservado de mi mundo. Le pedí que lo escribiera todo en una computadora para que pudiera consultarlo en cualquier momento, sin tener que depender de su frágil memoria. Solo tienes un año, le dije. Que cuente. Luego me fui. Hice lo que pude. El resto dependía de él. 11. Para mi sorpresa, no hizo lo que yo hice. No salió en televisión ni intentó hacerse famoso mostrando sus nuevos conocimientos. Simplemente lo guardó con esmero. Silenciosamente, usó fragmentos de ese conocimiento para crear algo nuevo. Usó su propio entendimiento para interpretar lo que le dije. Y finalmente, después de un tiempo, logró construir un molino de viento. Así es. Un molino de viento simple y básico. Pero en este mundo, eso fue más que suficiente. Anunció su invento al mundo. Muchos quedaron asombrados. Pero no lo usó para forjar su propia fama. En cambio, animó a todos a colaborar con él para construir cosas sencillas como esta. Los retó a usar sus propias ideas para inventar algo nuevo. Algunos de los niños más rápidos tomaron en serio la lección. Usaron su ingenio, inspirados por el molino de viento, para inventar engranajes. A partir de ahí, crearon máquinas rotatorias más complejas. Otros utilizaron sus limitados conocimientos o sus antiguos instintos profesionales para crear herramientas nuevas y prácticas. La era de la tecnología avanzada había desaparecido. Pero en su lugar, la humanidad había regresado a una era prehistórica de innovación. La primera vez que aprendimos a usar herramientas. Lo había hecho. Lo había hecho a la perfección. Volví con los extraterrestres. Parece que tu plan fracasó, dije. Hemos dado el primer paso hacia la ciencia, la creación. El alienígena líder sonrió y asintió. Hemos perdido esta ronda, pero ustedes aún no han ganado. El universo es vasto. Somos solo una pequeña parte. Aún tienes mucho que aprender, hijo mío. Observé conmocionado cómo los extraterrestres empezaban a desprenderse de sus capas exteriores. Por debajo, parecían casi humanos. Similares, pero no exactamente iguales. Nos dijo que eran de otra tierra, de una línea temporal diferente. Su tecnología era muy avanzada, pero su gente se había vuelto perezosa y completamente dependiente de ella. Con el tiempo, la innovación se detuvo y todo su mundo entró en un largo y lento declive.
tras sobrevivir a una catástrofe cósmica, se vieron obligados a buscar un nuevo camino. Tuvieron la suerte de descubrir otras líneas temporales, pero se horrorizaron al descubrir que otras tierras sufrían el mismo estancamiento que ellos. Así que, para salvarlas, para despertar estas mentes dormidas, me encontraron. Esa fue la razón de todo este elaborado montaje. Todavía no lo asimilaba. Era como si estuvieras cenando en casa y de repente te transportaran a otra dimensión y te dijeran que fueras a salvar el mundo. Tienes que enviarme de vuelta, dije con voz firme. No se negaron. Me dijeron que su trabajo había terminado y que era hora de continuar su viaje. El universo era enorme y ellos apenas habían dado su primer pequeño paso. Ese día, me despedí de ellos y regresé a mi vida. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los dos mundos eran idénticos, con una diferencia clave. Este mundo tenía gente inteligente, gente tonta y muchísima gente normal, como yo. Y gracias a todos ellos, el mundo era diferente. Era impredecible, desafiante y lleno de color. Ya no me consideraba un genio. Era simplemente una persona normal. Como los productos en un supermercado, me di cuenta de que cada persona tiene un valor único y diferente.